ahead and hit the like button and subscribe to the channel. And make sure you click the notification bell too. Gracias por apoyar el canal. Dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, pero no es verdad. El peor enemigo es la persona que tú misma dejaste entrar a tu casa, a tu mesa, a tu familia. Yo descubrí que mi nuera, la mujer que abracé como a una hija, no solo era la amante de mi esposo, sino que también estaba dispuesta a quitarme mi hogar, mi dignidad e incluso mi vida, todo sin que yo sospechara nada. Creyeron que era una mujer débil, una señora ingenua, fácil de manipular, la pieza más pequeña del tablero. Lo que no sabían es que yo ya tenía listo mi primer movimiento y que iba a derrumbar toda su jugada sin levantar la voz, sin perder la calma y sin fallar un solo paso. Esta es la historia de cómo convertí una traición mortal en mi mayor renacimiento. ¿Te imaginas descubrir que la amante de tu esposo no es una desconocida, sino la esposa de tu propio hijo? Yo lo descubrí pocos días antes de firmar los papeles de divorcio. Me senté en aquella oficina, con un bolígrafo en la mano, frente a un documento hecho para dejarme casi en la calle. Mi esposo y mi nuera sonreían por dentro, seguros de que yo no sospechaba nada. Firmé. Sonreí. Bajé la mirada. Y ese fue el momento exacto en el que todo cambió. Pero no como ellos pensaban. Antes de contarte cómo llegué a ese día y lo que hice para darle la vuelta a la historia, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si alguna vez te has sentido traicionada o subestimada, quédate conmigo hasta el final. Mi nombre es Celeste Morales, tengo 64 años, y esta es la historia de cómo intentaron destruirme, y terminaron despertando a la mujer que ni yo misma sabía que era. Durante 42 años creí que conocía mi vida de memoria. Mis días empezaban siempre igual. La luz entrando por la cortina del dormitorio, el sonido lejano de los pájaros en el jardín y el silencio pesado de una casa grande que ha visto demasiadas cosas. Me levantaba antes que todos, como hacía mi madre y antes mi abuela. Encendía la cafetera, ponía a calentar la leche, doblaba el mantel con cuidado. La rutina, para mí, siempre fue una forma de cariño. Esta casa en la que vivo no es cualquier casa. Fue de mi abuelo, luego de mi padre y después pasó a ser mía. Cada pared tiene una foto colgada, cada mueble tiene una historia. El jardín del frente lo plantó mi abuelo con sus propias manos. El árbol de naranjas del fondo lo sembró mi padre el día que nací. Y los rosales los planté yo, recién casada, creyendo que mi matrimonio iba a florecer igual. Mi esposo, Decimus, dormía mientras yo hacía todo eso. Siempre fue así. Él tenía cosas más importantes en qué pensar: la empresa, los negocios, las reuniones. Yo me ocupaba de la casa, de la comida, de los detalles pequeños que, sin que nadie lo note, sostienen la vida de todos los demás. Nuestro hijo, Víctor, se casó hace 2 años con Amara. A primera vista, Amara era el tipo de nuera que cualquier madre diría que es perfecta. Joven, bonita, habla bien, siempre arreglada, sonriente en las fotos. Pero una madre también siente cuando algo en una sonrisa no encaja, cuando la mirada no coincide con las palabras. Desde el principio, hubo algo en ella que me hacía apretar un poco la mandíbula. Demasiado pendiente de la apariencia, demasiado calculada al hablar, como si cada gesto fuera parte de una presentación. Claro, yo misma me repetía que quizá eran celos de suegra. Nadie quiere admitir que desconfía de la esposa de su propio hijo. Entonces, callé. Me limité a observar. Al principio, las cenas de domingo eran ruidosas, llenas de planes. Víctor hablaba de ascensos, Amara de viajes, Decimus de inversiones. Yo escuchaba, servía la comida, recogía los platos. Y mientras servía vino, empecé a notar algo que me fue quedando clavado: la forma en que los ojos de mi esposo se iluminaban
cuando llegaba Amara. No era solo simpatía, era algo más vivo, más despierto. Se arreglaba la camisa antes de abrirle la puerta, se perfumaba otra vez, por si acaso. Se reía con chistes que, si venían de mí, ni siquiera hubiera escuchado. Yo, mientras tanto, me volvía poco a poco parte del fondo, la que cocina, la que sirve, la que recoge. Con el tiempo las cosas fueron cambiando de manera tan lenta que casi parecían naturales. Víctor empezó a venir menos a casa. Siempre había un proyecto importante, una reunión, una cena de trabajo. Cuando venía, a veces venía solo. A veces decía que Amara estaba cansada o enferma o con algún compromiso inaplazable. Las risas en la casa se fueron apagando. Las sobremesas largas se volvieron silencios incómodos. Y yo me quedé con la sensación de que algo se estaba rompiendo, pero todavía no veía las grietas. Decimus empezó a llegar más tarde. Mucho trabajo, Celeste. La competencia está fuerte, decía, soltando el maletín en el sillón. Yo lo miraba entrar con el ceño fruncido, la corbata floja, el olor a perfume caro que no era el mío, ni el de siempre. «Te dejo la cena en el horno», le decía. «No tengo hambre, ya comí algo», respondía sin mirarme. Es curioso cómo el cuerpo sabe antes que la mente. Yo sentía un nudo en el estómago, un olor invisible a quemado, como cuando en la cocina algo está a punto de prenderse fuego y todavía no ves las llamas. Sabes que algo no está bien, pero no puedes señalar con el dedo dónde. Intenté hablar con él una noche. Estábamos sentados frente a frente, con platos casi intactos sobre la mesa. «Decimus, ¿está todo bien entre nosotros?», pregunté, obligándome a sostenerle la mirada. Él levantó los ojos apenas como si hubiera olvidado que yo existía en esa mesa. «Claro que sí, Celeste. ¿Por qué no habría de estarlo?». «Porque casi no me miras, porque estás aquí, pero parece que tu cabeza está en otra parte». Él suspiró, cansado, como si yo fuera una molestia más en su lista. «Solo estoy agotado. El trabajo, las cuentas, la edad. No le des tantas vueltas». Se levantó, llevó el plato a la cocina sin terminarlo y dijo la frase que se volvió su refugio. «Voy al despacho, tengo correos que responder». Y desapareció por el pasillo. Los días empezaron a parecerse todos. Yo hacía lo de siempre, pero ahora con una compañía nueva. El silencio. Hasta que una tarde, el silencio se rompió con el timbre de la puerta. Tenía el café recién hecho, el pastel de limón enfriándose sobre la encimera y la mesa casi lista cuando sonó. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir sin esperar a nadie. Era Silvana, la hermana menor de Amara. La había visto en cumpleaños y alguna que otra cena. Siempre fue educada, un poco seria, de esas jóvenes que parecen ver más de lo que dicen. Esa tarde, sin embargo, parecía otra persona. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y abrazaba su bolso contra el pecho como quien se abraza a sí misma para no derrumbarse. «Hola, doña Celeste», dijo con la voz quebrada. «Perdón por venir así, sin avisar». Todo mi cuerpo se puso en alerta. «No te preocupes, hija, pasa», le dije haciéndome a un lado. Entró despacio, como si cada paso pesara. La conduje al comedor. La mesa estaba puesta, el pastel perfecto, los sándwiches cortados en triángulos. Era una escena de casa normal, con algo terriblemente anormal a punto de ser dicho. Silvana se sentó sin mirar la comida, acomodó el bolso en el regazo y se quedó con las manos entrelazadas, apretando los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Silvana, ¿qué pasa? Me estás preocupando», le dije, sentándome frente a ella. Le tomó unos segundos levantar la mirada. Cuando lo hizo, vi en sus ojos algo que reconocí de inmediato, el peso de una verdad que nadie quiere decir, pero que ya no se puede callar. «Doña Celeste», susurró, «ya no puedo con esto sola. Me está consumiendo por dentro».
En ese momento, aunque no sabía las palabras exactas que iban a salir de su boca, supe que mi vida estaba a punto de partirse en un antes y un después. Me incliné un poco hacia adelante, le tomé la mano y dije: sea lo que sea, no tienes que cargarlo sola. Puedes contármelo, estoy aquí. Y ahí, justo en esa cocina que había sido escenario de tantos desayunos tranquilos, comenzó el verdadero inicio de mi historia. Silvana respiró hondo, como si necesitara valor para seguir. Tenía las manos frías, temblorosas, y cuando por fin habló, lo hizo con la voz de alguien que lleva demasiadas noches sin dormir. Doña Celeste, es sobre Amara y sobre Decimus. Mi corazón dio un salto, un latido seco. Por un segundo quise creer que lo había escuchado mal. Quise pensar que tal vez exageraba, que quizás se refería a una discusión, a un malentendido familiar, a cualquier cosa, menos a lo que yo ya intuía en lo más profundo. Pero Silvana no me dio tiempo para aferrarme a ninguna ilusión. Están juntos, dijo con un hilo de voz. Tienen una aventura, Celeste, desde hace meses. Sentí el mundo inclinarse apenas, como si alguien hubiera movido el suelo bajo mis pies, pero no derramé una lágrima, no dije una palabra. Me quedé quieta, escuchando, porque sabía que venía más y necesitaba cada detalle. Los vi, continuó, los vi con mis propios ojos. Su mirada se perdió un instante en la ventana, como si reviviera el momento. Fue en un café cerca de la oficina de Decimus, en Tijuana. Iba saliendo de una entrevista de trabajo y decidí entrar por un café rápido. Y allí estaban, sentados juntos, muy cerca, como dos adolescentes enamorados. No parecían preocupados por esconderse. No parecían temer que alguien los viera. Se tomaban de la mano, se reían, se besaban. La palabra besaban cayó como un cuchillo sobre la mesa. Supe que era verdad. Había muchas maneras de mentir, pero el dolor en los ojos de Silvana no era una de ellas. Al principio, Silvana tragó saliva. Pensé que quizá había entendido mal, que era un gesto inocente, un mal ángulo, cualquier cosa. Pero cuando Amara fue al baño, decidí enfrentarla afuera. No podía quedarme callada. Yo seguía sin hablar. A veces el silencio es la única forma de evitar que el alma se rompa en voz alta. Le pregunté, continuó. Le dije que la había visto, que cómo podía hacer algo así con Víctor, con usted, que qué pensaba, que si había perdido la razón. ¿Y qué dijo? Pregunté finalmente. Mi voz salió demasiado tranquila para el terremoto que sentía dentro. Silvana bajó la mirada, avergonzada de repetirlo. Se rió, así como una niña caprichosa que no teme a nada. Me dijo: no es asunto tuyo, Silvana. Yo sé lo que hago. El aire en la habitación se espesó, pero había más. Y después dijo algo que me hirió hasta a mí, añadió ella, subiendo la mirada hacia mí. Dijo que usted era una mujer anticuada, aburrida, que ya no representaba nada para Decimus y que él merecía algo mejor. No parpadeé, no me moví, no le di a Silvana el peso de ver mi corazón haciéndose cenizas. También dijo, la voz de Silvana tembló, que estaba preparándolo todo para cuando se diera el divorcio, que ella lo acompañaría en el proceso y que usted, respiró hondo, se quedaría con casi nada, que ya tenía todo planeado, organizado, estudiado. Fue ahí cuando algo dentro de mí se endureció, como si un metal frío reemplazara mi pecho. Silvana, dije con calma, ¿por qué me cuentas esto ahora? Ella me apretó la mano con desesperación. Porque usted no merece esto, porque usted siempre ha sido buena conmigo, con todos, porque... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Víctor merece saber quién es realmente la mujer que tiene al lado. Y porque yo quiero a su hijo como si fuera mi familia, y no puedo quedarme mirando cómo lo destruyen a él y cómo la destruyen a usted.
Ese fue el momento en que comprendí algo muy simple y muy cruel. Había perdido a mi esposo mucho antes de saberlo, pero no iba a perder mi dignidad también. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. El jardín estaba quieto, como si el mundo no hubiera cambiado, como si las flores no supieran que mi vida acababa de quebrarse en dos. Silvana me observaba con miedo, esperando que explotara, que llorara, que me derrumbara. Pero no. Ese no era el día para derrumbarse, ese era el día para despertar. Cuando volví a mirarla, sentí que mis propias palabras sonaban como de otra mujer. No voy a enfrentar a nadie todavía. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Cómo que no? ¿Va a dejar que sigan? Negué con la cabeza. No, Silvana, no voy a dejar nada. Solo voy a observar, voy a esperar. Ellos creen que soy una mujer ingenua, frágil, fácil de engañar. Me enderecé. Y mientras más lo crean, más fuerte seré. Silvana cubrió su boca con las dos manos, entre sorprendida y aliviada. ¿Puedo contar con tu silencio?, pregunté. Ella asintió inmediatamente. Cuenta conmigo para lo que necesite. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me abrazó fuerte como quien abraza a una madre. Cuando cerré la puerta detrás de ella, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esa vez, el silencio no me asfixió, porque ya no era el silencio de una mujer que no sabe la verdad. Era el silencio de una mujer que sabe, observa y espera, y que por primera vez en mucho tiempo había decidido luchar. Los días siguientes pasaron con una extraña pesadez, como si cada minuto llevara un secreto escondido detrás. Yo caminaba por la casa, hacía mis tareas, preparaba el café de la mañana como siempre, pero ya no era la misma mujer. Las paredes parecían observarme, los recuerdos también. Todo aquello que yo había construido durante décadas ahora tenía otra sombra, otra lectura, y aún así me mantenía serena. Terriblemente serena, porque ahora lo sabía, pero sobre todo, sabía que ellos no sabían que yo sabía. Ese era mi único poder, y no pensaba desperdiciarlo. La rutina con Decimus se volvió un teatro triste. Él entraba cada noche con la camisa perfumada, ese perfume dulzón que yo reconocía demasiado bien, y con la voz cansada de siempre. Estuve hasta tarde en la oficina celeste. El proyecto Montañés está en crisis, solía creerle. Solía guardar silencio, solía pensar que así funciona un matrimonio largo, que las distancias vienen y van. Pero ahora, cada vez que lo escuchaba repetir esa frase ensayada, sentía algo quemarse dentro de mí. Algo que no era ira, sino lucidez. Yo lo observaba. Las miradas al reloj, el celular boca abajo, las duchas rápidas, el nerviosismo cuando yo entraba sin avisar a una habitación. Todo tenía sentido, todo encajaba. El rompecabezas estaba completo. Y aún así, yo asentía, sonreía, colocaba su plato frente a él como si nada hubiera pasado. «Debe ser mucho trabajo, querido», le decía con suavidad. Esa fue mi mejor arma, la calma que él creía auténtica. Hasta que una noche, mientras cenábamos en silencio, reuní valor para hacer algo que jamás había hecho. Lo miré directamente a los ojos. «Decimus, ¿estamos bien?» Él levantó la cabeza sorprendido, como si una mujer desconocida hubiera hablado desde mi silla. «Claro que sí», respondió. «¿Por qué no habríamos de estarlo?» Yo respiré hondo. «Te siento distante», dije con la voz más frágil que pude fingir. «Lejano, como si tuvieras la cabeza en otro lugar». Él frunció el ceño, incómodo. «Es solo cansancio, Celeste», murmuró. «Mucho trabajo». Yo asentí, pero lo observé cuando apartó su plato, cuando evitó mi mirada, cuando se levantó apenas toqué el tema. «Voy a la oficina», dijo huyendo. «Tengo correos que responder». El sonido de sus pasos alejándose resonó más fuerte que cualquier grito. No lloré, no lo detuve, no le pedí explicaciones.
Solo lo vi irse. Y supe que la distancia entre nosotros ya no era una separación, era un abismo. 3 días después, llegó el domingo. El día que, por tradición, la familia se reunía en mi casa. Un día que siempre fue sinónimo de risas, de platos en la mesa, de historias, de cariño. Ese día, en cambio, fue el día en que conocí la verdadera cara de Amara. Ella llegó impecable como siempre, con ese vestido caro que sabía perfectamente que no pertenecía a su bolsillo, con el cabello recién arreglado y una sonrisa que casi podía engañar a cualquiera, menos a mí. «Celeste», exclamó abrazándome con exageración. «Qué gusto verte. La mesa está divina, como siempre». Yo respondí con la misma dulzura educada. «Gracias, querida. Víctor llegará en un momento. ¿Quieres un poco de vino mientras esperamos?» «Me encantaría», respondió con entusiasmo. Se sentó en el banco de la cocina, cruzó las piernas con ese gesto teatral suyo y aprovechó el momento para decir lo que realmente había ido a decir. «En realidad, Celeste, pensé que podríamos conversar un poco, solamente nosotras dos». Mis manos seguían firmes mientras servía el vino. Mi corazón no. «Claro, Amara», respondí. «¿De qué se trata?» Ella tomó un sorbo y se inclinó hacia mí con aire confidencial. «Es que me preocupa tu matrimonio. He notado una distancia entre tú y Decimus, la misma mujer que se acostaba con mi esposo, diciéndome que le preocupaba mi matrimonio. Fue casi cómico, pero yo seguí en mi papel». «No te equivocas, Amara. Las cosas han estado difíciles». Sus ojos brillaron un instante, no de preocupación, de satisfacción. «A veces el amor se acaba», dijo suavemente. «A veces las parejas simplemente dejan de tener sentido». «¿Crees que deberíamos separarnos?», pregunté con la voz rota, como si buscara orientación. Ella casi se atragantó. Había ido demasiado lejos y lo sabía. «No. Yo solo digo que la vida es corta, Celeste, y tú mereces ser feliz. Decimus también». Yo asentí. Ella sonrió, creyendo que su veneno había hecho efecto, pero lo único que hizo fue darme certezas que iba a usar en el momento exacto. Cuando Víctor llegó, fingió ser la esposa perfecta. Cuando Decimus llegó tarde, ella enrojeció como una niña enamorada. Y cuando sus miradas se encontraron en la mesa, pude ver el hilo invisible entre ellos. Pero ese hilo pronto se convertiría en una soga para los dos. Esa noche, mientras lavaba los platos al lado de mi hijo, escuché los susurros entre ellos en el comedor. «No puedo seguir así», dijo Amara con urgencia. «No por mucho tiempo más», respondió Decimus. Ella no sospecha nada, se equivocaba, lo sabía todo. Y aún así, seguí lavando, secando y guardando como si mi mundo no se estuviera incendiando. Porque cada incendio necesita su momento perfecto para volverse ceniza. 3 días después de aquella cena que dejó al descubierto más verdades de las que ellos imaginaban, tomé una decisión silenciosa pero contundente. Necesitaba un plan. Uno real, uno legal. Uno que no dependiera de lágrimas ni de súplicas, sino de hechos. Fue en una tarde lluviosa, una de esas tardes donde parece que el cielo llora por ti cuando tú ya no puedes más, que encontré el nombre que cambiaría el rumbo de mi historia. Paula Torres. Abogada en derecho familiar, especialista en divorcios. La foto era pequeña, casi modesta, pero su mirada era la mirada de una mujer que había visto demasiado y aún así seguía de pie. Sin dudar marqué la cita. La oficina de Paula estaba en una calle tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Al entrar, lo primero que sentí fue una paz extraña, un aroma suave a té de manzana, un silencio respetuoso y una secretaria que me ofreció agua con una sonrisa sincera. Me sentí cuidada. Algo que no había sentido en mi propia casa desde hacía mucho tiempo. Cuando Paula salió a recibirme,
No hubo frases grandilocuentes ni gestos exagerados. Solo un apretón de manos firme y unos ojos que parecían leerme antes de que yo hablara. Siéntese, Celeste. Cuénteme todo, desde el principio. Y lo hice. Durante casi una hora le relaté mi vida entera. Mi matrimonio de 42 años, la casa heredada de mi abuelo, mi hijo, las sospechas, la traición con mi nuera, los planes para quitarme todo. Paula no me interrumpió ni una sola vez. Solo anotaba, observaba, registraba. Cuando terminé, ella dejó el bolígrafo sobre la mesa y respiró hondo. Celeste, si ellos han estado preparando esto durante meses, te aseguro que ya han hecho movimientos legales a tus espaldas. Mi corazón se apretó. Pero, añadió ella, inclinándose hacia mí, también podemos jugar. Y créeme, tenemos cartas que ellos no conocen. ¿Qué tipo de cartas?, pregunté con cautela. Ella entrecerró los ojos, como quien está haciendo cálculos invisibles. Tu casa, tu herencia, tu linaje. Entonces lanzó la pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo está registrada la propiedad? Le conté lo que casi nadie sabía. La casa ha estado en mi familia por generaciones. Era de mi abuelo, luego de mi padre y después mía. Mi abuelo era muy meticuloso. Guardaba cada documento como si fuera oro. Dejó todo en orden, incluso demasiados papeles. Paula apoyó los codos sobre la mesa. Eso, Celeste, no es un detalle. Es una puerta, una gran puerta. ¿Qué puedo traerle?, pregunté. Ella fue clara. Todo. Cada papel viejo, cada recibo, cada escritura, cada carta notarial. No subestimes nada. La generación de tu abuelo solía incluir cláusulas muy antiguas que hoy tendrían un peso inmenso. 2 semanas después, regresé a la oficina con una caja grande llena de documentos amarillentos por el tiempo. Al sacarlos, el olor a papel viejo llenó la habitación, como si mi abuelo estuviera sentado con nosotras. Paula colocó todo sobre la mesa con la precisión de una cirujana. Vamos a revisar uno por uno, anunció. Pasamos horas leyendo, ordenando, analizando, hasta que, de pronto, Paula se detuvo, se puso las gafas, volvió a leer un párrafo, luego otro, y después me miró con una expresión que jamás olvidaré. Celeste, su voz sonaba emocionada. Lo que tu abuelo hizo, te acaba de salvar la vida. Sentí un escalofrío. ¿Qué encontró? Paula levantó un documento antiguo, sellado, fechado en 1964. Tu abuelo creó un fideicomiso familiar, algo extremadamente raro en aquella época. Yo parpadeé sin entender del todo. ¿Y eso qué significa? Paula sonrió por primera vez. Significa que la casa no forma parte del matrimonio. Significa que no puede dividirse en un divorcio. Significa que ninguna persona fuera del linaje directo tiene derecho a reclamarla. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Y Decimus? Decimus no es descendiente directo. Por lo tanto, no tiene ningún derecho real sobre esta propiedad. Me llevé la mano al pecho, pero ella no había terminado. Y aquí viene lo más importante. Hay una cláusula adicional. Paula la leyó en voz alta. En caso de adulterio comprobado por parte del cónyuge no perteneciente al linaje Morales, dicho cónyuge perderá automáticamente cualquier derecho a los bienes protegidos por este fideicomiso. Silencio. No pude respirar. ¿Adulterio? ¿Comprobado?, pregunté. Exactamente. Si conseguimos pruebas claras, Celeste, Decimus no solo perdería la casa, perdería absolutamente cualquier reclamo económico sobre ti. Era como si mi abuelo, décadas atrás, hubiera previsto todo, como si su mano invisible hubiera sostenido la mía desde el pasado. Celeste, dijo Paula suavemente, con pruebas, podemos darle vuelta completa a esta historia. Mi voz salió temblorosa. ¿Y si consigo esas pruebas? Paula entrelazó las manos y sonrió con una calma que me tranquilizó el alma.
Entonces, querida, el divorcio dejará de ser su arma contra ti y se convertirá en tu victoria. Fue en ese instante cuando lo entendí. No estaba sola, no estaba perdida, no estaba vencida. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad real, una oportunidad para recuperar mi vida, mi dignidad, mi historia. Y estaba dispuesta a tomarla. Salir de la oficina de Paula aquella tarde fue como salir de un túnel oscuro, no porque hubiera luz al final, sino porque por fin sabía hacia dónde caminar. Durante 42 años había sido la esposa paciente, discreta, dedicada. Pero ahora era una mujer con un propósito. Y cuando una mujer herida encuentra un propósito, el mundo debería empezar a temblar. Volví a casa con una calma tan fría que parecía antinatural. Me preparé un café, regué las plantas, limpié la cocina, todo como si mi vida no estuviera cambiando radicalmente, pero por dentro cada tarea era un plan, cada gesto era una estrategia, cada movimiento era un paso hacia la verdad. Paula había sido clara. Necesitamos pruebas, indiscutibles, contundentes, legales. Y yo estaba lista para conseguirlas, no con violencia, no con gritos, no con dramatismo, sino con paciencia, la paciencia que desarrollan las mujeres que han sostenido hogares enteros durante décadas. Empecé por observar, no desde la sospecha, sino desde la certeza. Los patrones comenzaron a aparecer rápidamente, martes y jueves. Decimus salía de la oficina antes, mismas noches. Amara cancelaba planes con Víctor, mensajes a deshoras, con él escondiendo el teléfono bajo la mesa. Camisas con el mismo perfume que ella usaba. Excusas repetidas, casi ensayadas. Era increíble cuánto puedes ver cuando dejas de querer creer. Pero no podía quedarme con sospechas. Necesitaba pruebas. Pruebas que pudieran sostenerse ante un juez y ante la memoria de mi abuelo. Empecé con el computador de casa. No hice nada ilegal. No lo necesitaba. Solo revisé el historial de navegación, los correos abiertos, los horarios de conexión. Y ahí, entre búsquedas de recetas, artículos de noticias y trámites bancarios, encontré lo que buscaba. Búsquedas de departamentos pequeños para cambiar de vida, artículos sobre pensiones y páginas de abogados especializados en separaciones ventajosas para el marido. Él ya estaba preparando su salida, su nueva vida, su nueva mentira. Y pensaba que yo no vería nada. Pobre hombre, pensé. Olvidó que yo fui quien lo acompañó a construir cada rincón de esta vida. Yo conozco sus hábitos mejor que él mismo. Pero mis sospechas encontraron su confirmación más fuerte gracias a alguien inesperado. Silvana, la hermana menor de Amara, una muchacha que desde el principio había mostrado una humanidad que su hermana jamás tuvo. Empezó a visitarme con más frecuencia. Traía pasteles, flores, excusas torpes. Yo sabía que no venía por comida. Venía porque el peso del secreto la estaba matando. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba el techo del porche, Silvana dejó la taza de café sobre la mesa y me miró de frente. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Doña Celeste, susurró, ya no puedo más. No puedo fingir que no lo sé. No puedo seguir viendo cómo ellos juegan con usted, con Víctor, con todo. Su voz temblaba. Yo la dejé hablar. Amara está planeando todo con su marido, continuó. Incluso ensayó cómo se comportará en el tribunal. Va a llorar, a hacerse la víctima, a decir que usted siempre fue fría, que Víctor nunca tuvo voz. Se me revolvió el estómago. Pero eso no es lo peor, añadió Silvana tragando saliva. Lo peor es lo que dijo de usted. Dilo, pedí con calma. Dijo que usted es una mujer fácil de manipular, que la tiene en la palma de la mano, que la está llevando exactamente al punto donde la quiere y que al final del divorcio
Usted no tendrá nada, nada. La palabra pesó como un ladrillo sobre la mesa. Silvana continuó. Sé que todo esto parece una pesadilla, pero no es imaginación. Yo lo escuché, yo la vi. Y no quiero formar parte de esa destrucción. Quiero ayudarla. Ese fue el momento, el punto exacto donde dejé de sentir dolor y comencé a sentir estrategia. Me acerqué a ella, le tomé las manos. Silvana, ¿puedes guardar lo que sabes? ¿Puedes actuar como si nunca me hubieras dicho nada? Ella asintió, sin vacilar. Puedo, y quiero ayudarla en lo que necesite. Le sonreí, no con alegría, sino con determinación. Entonces, querida, dije mientras apoyaba mi mano sobre la suya, vas a ayudarme a hacer algo muy importante. ¿Qué cosa?, preguntó. La miré a los ojos con toda la fuerza que me quedaba. A reunir pruebas, pruebas que terminen con esta historia, pero a mi manera. Silvana se quedó en silencio unos segundos, y luego asintió con un respeto que nunca antes había visto en su rostro. Esa noche, cuando la casa ya dormía, me quedé sentada en la oscuridad del comedor, con un cuaderno en blanco, un lápiz y una decisión. No iba a esperar a que ellos me destruyeran. Iba a destruir sus mentiras primero, porque una mujer herida puede llorar, pero una mujer traicionada y consciente se convierte en algo mucho más peligroso, una mujer con un plan. La noche que Silvana salió de mi casa bajo la lluvia, con los hombros encogidos y la culpa pesándole como una piedra, yo supe que algo había cambiado para siempre. Ya no era una espectadora de mi propia tragedia. Ahora era una estratega. Una mujer que había despertado tarde, pero a tiempo. Y el primer paso de toda batalla silenciosa es la observación. Comencé con una disciplina casi militar. Hora en que salía Decimus, excusas repetidas, ropa perfumada accidentalmente, mensajes que borraba antes de entrar a casa, reuniones improvisadas en días muy específicos. Dentro de mí, algo se enfriaba cada vez más. Era como si estuviera viendo a un extraño ocupar el cuerpo del hombre con quien había vivido 42 años. Pero no dejaba que se notara. No cambié mi tono, mi rutina, ni mi actitud. Era la misma Celeste de siempre. O por lo menos, eso era lo que ellos creían. Ese fue mi escudo. Y también mi arma. La primera gran prueba llegó más rápido de lo que imaginaba. Un jueves por la tarde, uno de esos días donde la ciudad parece dormida, Silvana me envió un mensaje corto. Doña Celeste, hoy, Cafetería La Nuez, 5:30 p.m. No necesitaba más detalles. Me puse un abrigo discreto, recogí el cabello y salí sin hacer ruido. No estaba nerviosa, estaba preparada. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa al fondo, con vista perfecta hacia la entrada. El corazón me latía lento, pesado, pero mi mente estaba fría como un lago en invierno. A las 5:32 entraron. Primero Amara, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Luego, unos segundos después, Decimus, con esa falsa postura de ejecutivo ocupado. Se sentaron tan cerca que parecía que compartían la respiración. Silvana estaba en la mesa de al lado, fingiendo leer una revista. Desde su bolso, discretamente, asomaba la cámara de su celular. Nuestros ojos se cruzaron un instante. Ella asintió. Yo asentí. Y durante casi una hora los observamos. Manos entrelazadas, besos rápidos, miradas que jamás me pertenecieron, risas cómplices. Decían lo suficiente, y también lo que necesitábamos demostrar. Cuando se levantaron para irse, Silvana ya tenía lo necesario. Fotografías, videos cortos, audio suficiente como para destruir cualquier mentira. No era venganza, era justicia. Pero eso no fue todo. Silvana me había advertido algo importante. Amara nunca cuida lo que dice cuando está en su casa. Cuando cree que nadie escucha, habla demasiado. Y así fue como, con el consentimiento total de Silvana, que vivía con ella,
conseguimos lo que ningún investigador privado habría logrado tan rápido. Mensajes impresos entre Amara y Decimus, conversaciones de audio donde planeaban el divorcio, planes explícitos para dejarme sin nada, burla tras burla sobre mí, comentarios donde aseguraban que yo era la más fácil de manipular. Cada una de esas pruebas era como una puñalada, pero también como un ladrillo en la muralla que estaba construyendo para protegerme. Paula, mi abogada, casi no podía creerlo. Celeste, esto es oro puro, me dijo, revisando los documentos una y otra vez. No solo prueban adulterio, prueban premeditación, manipulación económica, fraude emocional. Pero había una prueba más grande, la que más me heló la sangre, un extracto bancario. Un movimiento grande, extraño, hecho por Decimus hacia una cuenta desconocida. Una cuenta a nombre de una cooperativa de inversiones falsas. Un sistema usado, según Paula, para esconder dinero antes de un divorcio. Mi esposo, el hombre con quien compartí una vida entera, estaba escondiendo dinero para dejarme con las manos vacías. Respiré hondo. No lloré, no grité, no me desplomé. Solo dije la frase más sincera de toda mi vida. Ya basta. Esa noche, cuando Decimus volvió a casa con su mismo perfume y su misma mentira de siempre, me vio como siempre, la esposa dulce, tranquila, ocupada con la cena. ¿Cómo estuvo tu día, Celeste?, preguntó despreocupado. Lo miré a los ojos y con una calma que lo desarmó respondí: tranquilo, muy tranquilo. Él no lo sabía, pero ese fue el primer día de su final, porque ya no solo sabía su verdad, ahora podía probarla. Y con esas pruebas, con esa firmeza, con esa paciencia que por años confundieron con debilidad, me convertí en lo que nunca imaginaron, la mujer que iba a acabar con su juego. Los días posteriores a reunir las pruebas fueron una mezcla extraña entre calma y tensión. Calma, porque por primera vez en meses yo tenía control. Tensión, porque sabía que lo peor estaba por venir. Yo actuaba con naturalidad, café por la mañana, ropa tendida, flores regadas. Nada en mí revelaba que tenía en mis manos fotografías, audios y documentos suficientes para destruir todo el plan de Decimus y Amara. Ellos seguían creyendo que yo era la misma Celeste de siempre. Y eso era mi mejor ventaja. Pero cuando una casa ya huele a mentira, uno aprende a reconocer el olor incluso antes de que el humo aparezca. Y el humo llegó en la forma de Amara, una tarde aparentemente tranquila. Se presentó sin avisar, con un pastel en una bandeja, la sonrisa pintada como si fuera de porcelana y un perfume tan fuerte que casi me revolvió el estómago. Celeste, querida, dijo entrando como si la casa fuera suya. Pensé en venir a visitarte. Me acordé de ti. Mentira, nunca pensaba en mí, a menos que fuera para destruirme. Pero yo sonreí. «Qué detalle, Amara», respondí con voz suave. «¿Quieres tomar un té?» Ella asintió con exagerada dulzura y se sentó en la cocina, donde la luz iluminaba su rostro impecable. Acomodó la falda con elegancia y cruzó las piernas, ese gesto que usaba siempre que estaba a punto de manipular a alguien. «Celeste», empezó con tono preocupado, «¿tú y Decimus están bien?» Yo la miré directamente. «¿Por qué lo preguntas?» Ella ladeó la cabeza, fingiendo empatía. «Es que te siento un poco distante, preocupada. Quiero ayudarte, ya sabes, somos familia». La palabra familia me golpeó como un insulto, pero seguí actuando. «Claro, Amara, a veces los matrimonios pasan por momentos difíciles. Eso es normal». Ella sonrió, una sonrisa victoriosa, segura, venenosa. «Quizás», dijo bajito, «deberían considerar separarse. No es sano vivir infelices». Yo incliné la cabeza, fingiendo vulnerabilidad. «¿Tú crees?» Sus ojos brillaron.
No de compasión, sino de ambición. Sí, Celeste, la vida es corta. Tú mereces libertad. Y él también. Apoyó su mano sobre la mía. Un gesto que en otra vida habría significado cariño, pero que ahora solo tenía el frío del cálculo. Además, añadió, eres una mujer fuerte. Podrías empezar de cero fácilmente. Me reí por dentro. Si ella supiera lo que yo sabía. La conversación terminó con ella sintiéndose triunfadora. Caminaba por la casa como quien ya la imagina propia. Miraba los cuadros, las cortinas, los muebles, como si estuviera eligiendo qué se quedaría después de sacarme de allí, hasta que se detuvo frente a una fotografía antigua en la sala. Mi esposo y yo, jóvenes sonriendo en el jardín, el mismo jardín donde aquel amor se marchitó sin que yo lo notara. Amara la observó y murmuró casi sin pensarlo: «¡Ay, Celeste! Debes aprender a soltar. Todo en esta vida tiene su tiempo». Yo respiré profundamente, pero no respondí, porque en ese instante la puerta se abrió y Víctor entró. El rostro de mi hijo cambió al ver a Amara. Ya no había amor en sus ojos, ya no había ilusión, solo había una mezcla dolorosa de decepción y rabia contenida. «Hola, amor», dijo ella corriendo a abrazarlo. «Qué sorpresa verte». Él no la correspondió. «Necesito hablar contigo», dijo Víctor con voz dura, en privado. Ella tragó saliva, confundida. «¿Pasa algo?». Luego, fue todo lo que dijo. Amara intentó recuperar su postura, pero estaba descolocada. Yo podía sentirlo. Ese día, ella ya no tenía el control. Pero lo que realmente cambió el rumbo de todo ocurrió unas horas después, cuando Silvana volvió a mi casa. Llegó pálida, con los ojos rojos, sosteniendo una caja de cartón con ambas manos. «Doña Celeste», dijo con voz temblorosa, «encontré algo más en la habitación de mi hermana». Yo respiré hondo. Silvana colocó la caja sobre la mesa del comedor. No quise verlo sola, porque lo que hay aquí es grave. Abrí la caja con cuidado. Al principio parecían papeles sin importancia, hasta que Silvana sacó un sobre grande y me lo entregó. «Mire esto, era una póliza de seguro de vida, a nombre mío, beneficiaria, Amara Gómez». Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Silvana continuó con la voz quebrada. «Y hay más, mucho más». Sacó documentos, impresiones, listas, recetas médicas. Y entonces dijo la frase que hizo que todo mi mundo dejara de moverse por unos segundos. «Doña Celeste, creo que Amara mató a la tía Lucy, y creo que usted era la próxima». Mi corazón se detuvo. Silencio. Paula Torres, mi abogada, que había llegado justo a tiempo para otra reunión, se acercó lentamente. Revisó los documentos uno por uno, sin decir una palabra, y después de unos minutos, habló. «Celeste, esto ya no es un caso de divorcio, ni de adulterio, ni de fraude. Este es un caso de homicidio y de intento. En ese momento lo supe. No solo querían destruir mi matrimonio, no solo querían robar mi casa, querían destruirme a mí, entera, para siempre». Y mientras miraba esa caja llena de pruebas mortales, sentí una fuerza desconocida subir desde lo más profundo de mi alma. La fuerza de todas las mujeres antes que yo, la fuerza de mi abuela, la fuerza de mi madre, la fuerza de una vida entera sacrificada. Me levanté, respiré hondo y dije: «No voy a correr, no voy a esconderme, no voy a sufrir en silencio». Miré a Paula. «Vamos a terminar con esto, para siempre». Ella asintió, Silvana también. Y así, frente a esa mesa, con pruebas que podían derribar imperios, decidí que no sería una víctima, sería el final de su juego. La mañana del lunes siguiente comenzó con un silencio extraño, un silencio que anunciaba tormenta. Víctor desayunaba en la cocina conmigo, intentando disimular la rabia y el dolor que aún llevaba acumulados por todo lo que descubrió. La traición de su esposa, la traición de su propio padre,
la humillación de haber sido el último en enterarse. Yo lo observaba en silencio. El corazón se me partía, pero no podía permitir que el dolor nos aplastara. No ahora. No cuando estábamos tan cerca del final. A las 9:17 de la mañana el timbre sonó. Un timbre frío, seco, insistente. Me levanté con calma. Ya sabía quién era. Cuando abrí la puerta, allí estaban Decimus, Amara y un camión de mudanza. Ella llevaba gafas de sol enormes, aunque no había ni una nube en el cielo. Él tenía ese aire altivo, forzado, como si estuviera interpretando un personaje más que viviendo su propia vida. «Buenos días», dijo Decimus entrando sin ser invitado, como si la casa aún le perteneciera. «¿Qué sucede?», pregunté con una serenidad que lo desconcertó un poco. Amara dio un paso adelante, moviendo la melena con arrogancia. «Vinimos a resolver los detalles finales de la transferencia de propiedad». «Celeste», dijo en un tono meloso que no podía ocultar la avaricia que le brillaba en los ojos. «La casa debe venderse hoy». Víctor, que estaba en la cocina, escuchó cada palabra. Salió lentamente apoyándose en el marco de la puerta. «¿Qué transferencia?», preguntó con voz grave. Amara intentó mantener su sonrisa, pero sus labios temblaron apenas un segundo. «Pues el acuerdo», dijo abriendo su bolso para sacar los documentos falsificados. «Lo que Celeste firmó». Yo la observé en silencio. Era fascinante ver cómo actuaba cuando creía estar cerca de su triunfo. Sus ojos brillaban de anticipación, su respiración acelerada, sus manos apretando los documentos como si ya sintiera el título de la casa entre los dedos. Víctor dio un paso adelante. «¿Te refieres al acuerdo basado en papeles falsos o al acuerdo que viola completamente el fideicomiso familiar? ¿Ese fideicomiso que existe desde hace 60 años?» El rostro de Amara se congeló. La sonrisa desapareció. La postura cambió. Los dedos se crisparon. «¿De qué hablas, Víctor?», logró decir intentando mantener el control. Yo di un paso más acercándome a ella. «Estoy hablando de que lo sé todo, Amara». Sus ojos temblaron. Era la primera vez que la veía realmente asustada. Decimus abrió la boca para hablar, pero Víctor lo detuvo con la mano. «Papá, por favor, no tienes idea de todo lo que conocemos». Era cierto. Decimus estaba perdido. Era un hombre que había vivido en una burbuja de adulaciones y fantasías, tejidas por una mujer mucho más astuta que él. Amara comenzó a retroceder ligeramente. «Esto es ridículo», dijo con voz más aguda de lo normal. «Nada de esto», la interrumpí. «¿Ridículo? ¿Como falsificar mi firma en una póliza de seguro de vida? ¿O como investigar medicamentos capaces de simular fallos cardíacos? ¿O como manipular la muerte de la tía Lucy para quedarte con su herencia?» El silencio que siguió fue brutal. Amara palideció tanto que parecía que iba a desmayarse. Decimus me miró horrorizado. «Celeste, yo no sabía», balbuceó. Yo lo miré fijamente. «No me interesa lo que sabías. Me interesa lo que elegiste no ver». Víctor dio un paso hacia ellos. «La policía está investigando», dijo con voz firme. «Hay pruebas, testigos, grabaciones». Silvana colaboró con el caso. Cuando Amara escuchó el nombre de su hermana, fue como si un rayo la partiera por dentro. «¿Silvana?», escupió con desesperación. «Esa traidora». Yo sonreí con una calma que la desarmó por completo. «No es traición decir la verdad, es justicia». Decimus intentó acercarse a mí. «Celeste, podemos hablar. Podemos arreglar esto entre nosotros». Yo retrocedí un paso. «No hay nosotros. No después de lo que intentaste hacerme. Lo único que queda ahora es que enfrentes las consecuencias». El camión de mudanza seguía allí afuera, los trabajadores esperando instrucciones. Pero ya no había nada que cargar, nada que robar, nada que manipular. Ni un centímetro de esa casa les pertenecía. Amara empezó a llorar. No lágrimas reales,
lágrimas de rabia, de derrota. No pueden probar nada, insistió desafiante, aunque su voz temblaba. No tienen nada contra mí. Víctor abrió una carpeta, la carpeta que Paula había preparado con precisión quirúrgica. Tenemos todo, dijo él. Amara se desplomó en una silla. Decimus se apoyó en la pared, como un hombre que finalmente entendió que había apostado su vida entera y había perdido. El camión de mudanza se fue vacío, ellos también, y la casa, aquella que intentaron arrancarme como si yo fuera una estúpida vieja ingenua, permaneció exactamente donde siempre estuvo, en mi nombre, en mi legado, en mi sangre. Ese día no celebré, ese día respiré, por primera vez en mucho tiempo, porque entendí algo poderoso. No era yo quien estaba siendo expulsada de mi vida. Eran ellos quienes finalmente estaban saliendo de ella. 2 semanas después del intento fallido de tomar mi casa, llegó el día que todos estábamos esperando. La citación oficial de la Fiscalía, un documento frío, directo, que convocaba a Amara Reyes y Decimus Morales a presentarse en la comisaría central para declarar en calidad de investigados por fraude patrimonial, falsificación de documentos, apropiación indebida, manipulación de testamentos y sospecha de homicidio doloso en perjuicio de la tía Lucy. Paula Torres, mi abogada, me llamó temprano esa mañana. Su voz era serena, pero firme como siempre. Celeste, prepárese. Hoy caerán las máscaras y cuando caen, caen de golpe. Respiré hondo. No era venganza lo que sentía, era alivio, la sensación de que la verdad por fin tenía un lugar donde aterrizar. Amara y Decimus llegaron juntos, pero ya no tenían esa aura arrogante de semanas atrás. Decimus caminaba cabizbajo, envejecido de golpe. Amara era otra historia. Llevaba gafas oscuras, aunque estábamos dentro del edificio. Sus manos temblaban. El maquillaje no podía esconder las ojeras profundas de noches sin dormir. Yo estaba allí con Paula, sentada en silencio. Ella me vio, y sus ojos, por primera vez desde que la conocí, mostraron miedo real, un miedo que ya no podía disimular. Víctor estaba detrás de mí, como un muro. Silvana también había venido a declarar. La tensión en la sala podía cortarse con un cuchillo. La llamaron primero. Silvana entró nerviosa pero decidida. Sabía que no solo estaba hablando para ayudarme, estaba hablando para salvarse del peso de su propia conciencia. 1 hora después salió llorando. Me abrazó. Lo conté todo, susurró. Ya no podían seguir mintiendo. Luego fue el turno de Decimus. Entró soberbio, salió roto. La policía lo enfrentó con transferencias sospechosas, mensajes con Amara, registros de hoteles, documentos falsificados y modificaciones ilegales de la herencia familiar. Cuando vio su propia firma falsificada por Amara en un documento de transferencia de bienes, su rostro cambió completamente. Yo no sabía, balbuceó después al salir. Víctor lo enfrentó sin piedad. No saber no te hace inocente, papá, te hace cómplice. Decimus bajó la cabeza. No dijo nada más. Finalmente llamaron a Amara. Entró caminando como si fuese a un tribunal internacional. Pero 10 minutos después, los gritos comenzaron dentro de la sala. Amara estaba perdiendo el control. La oímos desde afuera. Esa vieja mentirosa. Todo lo hizo para arruinarme. Yo no maté a nadie. Silvana es una traidora. Yo no voy a ir a la cárcel. Había un caos adentro. Un policía tuvo que levantar la voz para calmarla. La detuvieron momentáneamente porque golpeó la mesa. A los 30 minutos la sacaron, sin gafas, sin maquillaje, sin máscara. Solo era una mujer quebrada, expuesta. El inspector colocó delante de ella la póliza. Seguro de vida, beneficiaria Amara Reyes. Firma Celeste Morales. Amara tragó saliva. Sabía que no podía negar aquello. Sabía que no podía explicar cómo tenía acceso a un documento firmado dentro de mi propia casa.
Lo intentó igual. Yo solo quería protegerlos a ambos. La abogada del Estado la miró con frialdad. Señora Reyes, esto no es protección. Es motivación económica en una muerte sospechosa. Y usted aparece en el historial médico de la víctima los últimos días antes del fallecimiento. Fue el tiro de gracia. Su silencio lo dijo todo. Amara fue esposada delante de todos. Trató de resistirse, pero uno de los oficiales sostuvo su brazo. «No pueden hacerme esto. Yo soy inocente. Decimus, di algo». Decimus no pudo mirarla. Víctor la observó sin compasión. Yo me quedé sin moverme. No había satisfacción en mi rostro, solo una paz pesada, necesaria. Paula colocó una mano sobre mi hombro. Ganamos, Celeste, pero no porque ellos cayeron, sino porque usted se levantó a tiempo. Cuando Amara fue llevada al carro policial, se giró hacia mí. Sus ojos estaban encendidos de furia y derrota. «¡Tú arruinaste mi vida!», gritó. Yo respondí con voz tranquila. «No, hija, tu ambición lo hizo». Y la puerta del patrullero se cerró, sellando por fin el final de su reinado de manipulación. La justicia había comenzado, pero aún faltaba el capítulo final. El día que Amara fue detenida preventivamente, la ciudad entera pareció cambiar de color. No porque la maldad desapareciera del mundo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, yo sentí que podía respirar sin miedo. Los siguientes meses fueron una mezcla de procesos legales, silencios incómodos y verdades que, una vez reveladas, ya no podían volver a enterrarse. Pero también fueron meses de descubrimiento, de reconstrucción y, sorprendentemente, de esperanza. La investigación avanzó rápido. La fiscalía tenía pruebas de adulterio, documentos falsificados, transferencias ilegales, capturas de pantalla, audios comprometedores, intentos de estafa y sospecha razonable de asesinato premeditado. La defensa de Amara intentó retrasar todo, intentó culpar a otros, intentó llorar, manipular, victimizarse, pero ya nadie le creía. Ni siquiera ella misma. Finalmente, el juez determinó: prisión preventiva prolongada mientras continúa la investigación por homicidio. Amara fue trasladada a un centro penitenciario. Su rostro, antes perfecto, ahora mostraba lo que había sido siempre por dentro: un vacío disfrazado de ambición. Durante las audiencias, Víctor casi no podía mirarlo. Decimus perdió su trabajo, perdió su credibilidad, perdió su reputación y perdió la comodidad que creyó asegurada toda su vida. El divorcio se finalizó bajo los términos correctos. Él no tenía derecho sobre el fideicomiso familiar. No podía tocar la casa, su parte quedó reducida a lo que legalmente le correspondía. Fue menos de lo que él imaginó, y exactamente lo que merecía. Una tarde vino a verme. Se quedó en la puerta, encorvado, como un hombre que no sabía dónde poner su vergüenza. Celeste, no quiero pedir perdón, solo quiero que sepas que me equivoqué. Lo miré sin rabia. Lo sé, Decimus, pero los errores tienen consecuencias, y ya no soy la mujer que eras capaz de manipular. Él bajó la cabeza y entendió que la puerta para él ahora estaba cerrada para siempre. La relación entre Víctor y Silvana nació de una herida compartida, pero floreció en un terreno limpio. Víctor encontró en ella algo que no había tenido con Amara: sinceridad, ternura y una transparencia que no pedía máscaras. Un día, mientras tomábamos té en la cocina, me dijo: «Madre, Silvana es luz. Ella no me salva del pasado. Me ayuda a construir un futuro». Yo sonreí. Mi hijo, por fin, estaba descubriendo el amor real. Al poco tiempo, anunciaron su compromiso. Con la ayuda de Paula Torres, convertí el pequeño apartamento, aquel que iba a ser mi castigo, en algo mucho más grande: un refugio temporal para mujeres traicionadas, abandonadas o en riesgo. Lo llamamos Recomienzo.
Cada mujer que llegaba traía un corazón roto, una historia difícil y una maleta llena de miedo, pero también traían algo que ninguna sabía que poseía, fuerza inagotable. En menos de un año, 15 mujeres habían pasado por ese espacio, y todas habían salido más fuertes, y todas, de alguna manera, me habían enseñado algo nuevo sobre la vida. La casa que casi perdí ahora florecía como nunca. Los rosales que plantó mi abuela estaban más vivos que antes. El árbol viejo, donde mi padre grabó sus iniciales, seguía firme, resistente, igual que nuestras raíces familiares. Y en ese jardín, bajo esas mismas ramas, Víctor y Silvana se casaron. Una ceremonia pequeña, íntima, llena de luz. Mientras los veía darse el sí, sentí que todas las mujeres de mi familia estaban allí conmigo, mi madre, mi abuela y hasta mi bisabuela susurrando desde algún lugar: «Lo lograste, Celeste. Protegiste lo nuestro». Un mes después de la boda, me senté en la veranda mirando el atardecer. Sentía el viento suave moviendo las cortinas y el aroma del café recién hecho. Y entendí algo. No era una historia sobre traición. Era una historia sobre renacer, sobre encontrar la fuerza en el momento más oscuro, sobre descubrir quién eras cuando todo lo que te definía parecía derrumbarse. Respiré profundo y por primera vez en muchos años me sentí completa. No porque no hubiese heridas, sino porque ahora sabía sanarlas. A veces, la vida nos obliga a mirar de frente la verdad que siempre intentamos ignorar. A veces, es necesario que alguien nos traicione para que recordemos que merecemos algo mejor. A veces, perderlo todo es la única forma de recuperar lo que realmente importa. Yo perdí un matrimonio, perdí una ilusión, perdí una parte de mí, pero gané algo mucho más valioso: mi dignidad, mi voz, mi libertad y mi nueva vida. Y ahora sé algo: no hay mujer débil, solo mujeres que aún no han descubierto lo fuertes que pueden ser.